condiciones que permitan imponer un verdadero gobierno de los trabajadores. Sin embargo, los cordones y comandos surgieron como organizaciones que vinieron a defender el gobierno de la Unidad Popular y no pretendían, como lo planteó el movimiento, convertirse en una expresión de un poder paralelo. Al respecto, Hugo Cancino señala que, al margen del carácter de órganos alternativos de poder que pretendían imponerle a los cordones, los trabajadores se articularon en ellos porque los reconocieron como nuevas instituciones clasistas, democráticas, cuya tarea central era la defensa del gobierno popular y asegurar así la continuidad del proceso de cambio. El grueso de los trabajadores chilenos mantuvo su adhesión y apoyo al gobierno del presidente Allende, considerando a este gobierno como la expresión máxima de sus intereses. Divergencias que dificultan la unidad de acción. Más allá de los importantes problemas que la vía chilena del socialismo tuvo que enfrentar respecto a las acciones golpistas de la oposición nacional e internacional, que finalmente terminaron derrocando al gobierno, la Unidad Popular tuvo que afrontar distintos conflictos que dificultaron su unidad de acción, o según Lenin, la necesaria correlación de fuerzas o unión de una amplia mayoría ciudadana favorable a cada etapa de camino al socialismo. Precisamente, algunos de esos conflictos se produjeron por causa de las distintas conceptualizaciones sobre el poder popular, donde las dificultades en torno a la unidad de acción se dieron al menos en tres aspectos. 1. La legalidad. 2. Los partidos y las organizaciones políticas. Y 3. Los órganos de representación. Desde una perspectiva legal, se asienta la discusión si el poder popular se desarrolló dentro o fuera de ésta. De esta forma, se revivió un debate previo al triunfo de la Unidad Popular y tenía relación con la vía y medios propuestos por las izquierdas para llegar al socialismo. Según Alfredo Riquelme, en la concepción del camino hacia el socialismo y en los medios a utilizar para acceder a esta meta, se trataba de un debate en que lo estratégico se teñía fuertemente de ideología, expresándose como un debate entre narraciones alternativas acerca del camino correcto y de los medios necesarios para transitar hacia esa nueva formación económica y social. En tal sentido, la posición de la Unidad Popular fue fortalecer y ampliar para el pueblo los espacios de participación en el marco de la institucionalidad, además de actuar dentro de ella para transformar. Junto con la construcción del socialismo, se debían conquistar espacios al interior del Estado. Ello quedó expuesto en el mensaje presidencial de Allende en el Congreso Nacional del 21 de mayo de 1971. Cito: el nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción, transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y económico. Para hacerlo posible, es prioritaria la propiedad social de los medios de producción. Al mismo tiempo, es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución de fundamento de libertad por una Constitución de orientación socialista. Uno de los espacios donde el poder popular, conceptualizado por López, se desarrolló fue en el área de la economía. Como lo planteó su programa, creó un área social de producción, una mixta y una privada. En cada uno de estos niveles, los trabajadores, mediante los distintos espacios de democratización, debían decidir sobre el desarrollo económico del país en su tránsito al socialismo. Por otra parte, la conceptualización del poder popular vinculada a la construcción de un poder dual señalaba que el tránsito al socialismo por medios legales no resolvía el problema del poder. En ese sentido, el MIR sostenía que, cito, ser gobierno de izquierda constituiría el hecho de ocupar los cargos públicos del presidente, ministro, etc., por miembros de la Unidad Popular, mientras el aparato del Estado, sus estructuras burocráticas y militares permanezcan intactas, no podrá pasar de allí, seguirán siendo un instrumento de dominación y seguirá cumpliendo su rol de clase. Esta orientación planteaba la necesidad de crear espacios fuera de la institucionalidad donde el poder popular se expresaría. Entre esa propuesta cabía la construcción de comités coordinadores y la Asamblea Popular. Respecto al poder popular, las dificultades de unidad de acción en el plano de los partidos y movimientos políticos se manifestó no solo en la existencia de dos conceptualizaciones,
Si bien cada una de ellas mostró formas distintas, se expresaron tendencias que muchas veces fluctuaron entre una y otra conceptualización. Al respecto, Ricardo Juzelewski sostiene que, cito, en el plano organizativo, la dualidad de acciones dentro o fuera del sistema constituyó una franja intermedia en algunos partidos que, actuando dentro del sistema y formando parte del gobierno, comenzaron a ser influenciados por posiciones y elementos que habían ubicado hasta entonces fuera de él. Un sector mayoritario de la Unidad Popular, el Partido Comunista, un sector del PS y el API, se mantenían leales a las posiciones de construir poder popular en los márgenes de la institucionalidad y mediante espacios que no minaron la capacidad del gobierno. Por otra parte, un sector del Partido Socialista comenzó a mostrar posturas que valoraron los avances de la Unidad Popular en el gobierno, a la vez que fortalecían la idea de ampliar los espacios que actuaban por fuera de lo legal. Si bien esta postura no es una posición general dentro de todo el Partido Socialista, podríamos señalar que éste se encontraba en un proceso de radicalización. Al respecto, Hugo Cancino señala que esta situación no obedece a una reflexión teórica, sino más bien a la actividad tendencial de sectores trotskistas dentro del Partido Socialista que se venían desarrollando desde la década del 30, a la movilización ideológica producida por la Revolución Cubana y finalmente la suerte de influencia que logró ejercer el MIR sobre algunos militantes socialistas. Desde ese momento entendió el poder popular como un poder obrero y campesino que no se instituiría por un acto supremo del gobierno, sino desde abajo a través de la lucha de masas. Por otro lado, el MAPU también mostró una fluctuación en sus tendencias. Mientras al comenzar el gobierno bregó por construir poder del pueblo dentro de los mecanismos institucionales, manifestó con los hechos una división. La nueva postura planteó construir nuevos mecanismos de participación y ejerció el poder popular en forma paralela al poder burgués, aunque sin abolir la institucionalidad vigente. Por eso se trataba de un poder paralelo. Se trataba de completar la labor del gobierno con la acción del pueblo organizado de manera alternativa e independiente, pero sin proclamar una ruptura con la legalidad. Con esto termino. Un ejemplo de fluctuación entre conceptualización y otra se encuentra en la realización de la Asamblea Popular de Concepción en julio del 72, donde, además de participar ciertas organizaciones sociales, se incluyeron sectores de la Unidad Popular y el MIR. En relación a los órganos de representación, el problema de la unidad de acción se situó en la existencia de un doble actuar por quienes adherían a una de las dos vertientes de la conceptualización del poder popular. A partir de lo señalado, se puede concluir que la existencia de varias izquierdas denota una heterogénea forma de comprender lo político, cuestión que generó divergencias que muchas veces dificultaron el actuar en pro de un objetivo común, en el caso del proyecto de la Unidad Popular, transitar por una vía pacífica al socialismo. Si bien este proyecto fue truncado por responsabilidades que no atañen directamente a las izquierdas, es necesaria una reflexión en torno a cómo la falta de unidad en la acción dificultó el camino emprendido por sectores mayoritarios de esta y truncó su posibilidad de avance. Muchas gracias.